El hilo conductor en Educación Primaria 2026. En este vídeo te voy a contar 3 hilos conductores que no solo llamará la atención de tu tribunal, sino que también les hará saber que vas a tocar esos aspectos clave que te piden tanto ellos como la convocatoria, como son los objetivos de desarrollo sostenible, la globalización e interdisciplinariedad, la motivación. ¿Mediante qué? Mediante ese factor sorpresa, los retos del siglo XXI y, por supuesto, la lectura diaria de 30 minutos. Voy a comenzar contándoos 2 hilos conductores que barajé para utilizar en mi programación didáctica y en mi oposición, y voy a finalizar con el que al final escogí y que me dio la plaza. Vamos allá. El primer hilo conductor gira en torno a Disney, pues soy una gran amante de esas películas y yo sabía que al final alguno de ellos, de los que estaba pensando, iba a ir por ahí. ¿De qué trataba? El protector de los cuentos necesitaba la ayuda de nuestros niños y niñas, que se iban a convertir en trotacuentos, pues unos monstruos llamados los Sin Corazón habían robado la esencia de algunos de los cuentos de Disney. Entonces, cada situación de aprendizaje representaba un cuento de Disney y relacionaremos cada cuento con un objetivo de desarrollo sostenible, teniendo ese aspecto tratado en la situación de aprendizaje. Por ejemplo, si la primera situación de aprendizaje la focalizamos en la película de Pocahontas, podemos centrarnos en el objetivo de desarrollo sostenible 16, que trata de la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, dirigiremos la esencia de esta película hacia el cuidado del entorno, hacia cómo los seres humanos en este cuento intentan destruir un entorno virgen en el que vivían personas diferentes a ellos, pudiendo también trabajar la igualdad y la aceptación de las personas aunque sean diferentes a nosotros. Mediante este hilo conductor estaremos trabajando también ese factor sorpresa, pues los niños no saben qué cuento será el siguiente. Los trotamundos tendrán esa intriga de saber hacia qué cuento van a viajar en su siguiente misión. Además, estaremos trabajando también esos retos del siglo XXI. Por ejemplo, la concienciación medioambiental o sentirse parte de un proyecto conjunto. Pues todos tienen esa misión, estos trotamundos, de ir atrapando a los sin corazón para recuperar la esencia de cada cuento. Y por último, trataremos la lectura, pues dedicaremos un ratito diario a leer cada cuento que toque en cada situación de aprendizaje. En el caso de la 1, como hemos dicho antes, leeremos el cuento de Pocahontas. Y no solo eso, sino que no olvidemos de realizar actividades de antes, durante y después de la lectura. Este sería el primer hilo conductor, que no seleccioné porque me daba la sensación de que el tribunal podría haber visto esto antes, aunque ante esto mi idea era crear una especie de mundo para cada cuento con esos elementos significativos de cada cuento para así hacerlo un poquito más personificado y que los miembros del tribunal no lo hubiesen visto antes. Entonces así darle ese toque de sorpresa para el tribunal y explicarle al tribunal que al inicio de cada situación de aprendizaje enseñaríamos ese mundo personalizado a nuestros trotacuentos para despertar otra vez ese factor sorpresa y que lo pegaríamos en un gran panel en el que irían viendo nuestro avance en nuestras misiones, para que así a final de curso pudiéramos ver todos los mundos que hemos conseguido salvar, recuperando la esencia de cada cuento. Vámonos con el segundo hilo conductor, los viajeros espaciales. Este hilo conductor trata de que nuestros niños y niñas se van a convertir en viajeros espaciales y van a ir viajando en cada situación de aprendizaje por diferentes planetas desconocidos en nuestra gran nave espacial, en la que vamos a encontrar cosas muy importantes para poder cumplir nuestras misiones, al igual que les pasa a los astronautas cuando viajan al espacio. En ella tendríamos principalmente un gran panel, que sería una pantalla de nuestra nave, en el que iremos viendo cada planeta que vamos visitando y qué necesitamos saber de ese planeta. Iremos cambiando ese panel en cada situación de aprendizaje. Por tanto, cada situación de aprendizaje representará a un planeta desconocido. En ese planeta se nos presentará uno de sus habitantes, el rey de ese planeta. Y yo tenía pensado inventarme
cada personaje de cada planeta para podérselo enseñar al tribunal y siempre pensando de cara al futuro de realizarlo con mis niños y de tener ahí ese factor sorpresa de que los niños quisieran saber qué aspecto tendría y qué características tendría ese nuevo habitante del nuevo planeta que vamos a intentar salvar. Entonces, ese habitante se nos presentará una vez lleguemos al planeta en nuestra nave y nos contará una ley esencial que tienen que cumplir sus habitantes en ese planeta para que no llegue a la destrucción. Pero ¿qué pasa? Que un villano no tenía muy claro qué tipo de villano, eso habría que pensarlo. Ese villano les ha robado esa ley esencial, entonces su planeta se va a destruir a no ser que nosotros, los viajeros del espacio, consigamos recuperarla. ¿Y qué pasa? Que esa ley esencial representa a uno o varios objetivos de desarrollo sostenible. Como veis, yo era muy partidaria de basar mi hilo conductor en los objetivos de desarrollo sostenible, porque me parecía la manera más llamativa y fácil de integrar en mi programación didáctica y en mis situaciones de aprendizaje. Entonces, nuestros viajeros espaciales conseguirán recuperar esa ley esencial de cada planeta mediante la realización de saberes básicos, mediante la adquisición de saberes básicos y de competencias específicas. Y necesitarán los saberes básicos y competencias específicas de cada área para conseguir atrapar a ese villano y devolver al planeta su ley esencial, que como dije antes relacionaremos con uno o varios objetivos de desarrollo sostenible. Entonces iremos trabajando cada situación de aprendizaje enfocada a esa ley esencial. Para trabajar la lectura mediante este hilo conductor podemos leer cada día un texto que nos cuente las características de los habitantes del planeta, sus costumbres, sus fiestas, sus comidas típicas, etcétera. Y este sería el segundo hilo conductor, también muy motivador, muy llamativo para nuestros niños y niñas. Y también puede sonar diferente a nuestro tribunal, no porque la temática sea los planetas y el espacio, que es una temática común, sino porque la hacemos a nuestro modo, de manera que inventamos esos habitantes de los planetas, creamos nuestros propios planetas para que así sea totalmente imposible que el tribunal lo haya visto antes. Ahora sí, demos paso a nuestro último hilo conductor, ese que me dio la gran esperada plaza y que tanto cariño le tengo. Trata sobre una agencia súper secreta que ha reclutado a nuestros niños y niñas como justicieros y justicieras del planeta. Hay 12 villanos que están haciendo muchísimo daño a nuestro planeta y cada uno representa al antagónico de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cada situación de aprendizaje es una misión, la misión de transformar a uno de estos 12 en total villanos. Para ello, esta agencia súper secreta va a entregar a cada uno de nuestros justicieros y justicieras el llamado cuaderno de misiones. Se lo entregarán de manera digital y en él irán detallando cada misión, el villano al que tienen que transformar y una vez lo consigamos transformar al final de la situación de aprendizaje, el villano ya transformado. ¿Y cómo conseguirán nuestros niños y niñas transformar a estos villanos? Pues bien, mediante la adquisición de las competencias específicas y esos saberes básicos. Entonces, yo al tribunal les preparé una serie de cartas con los villanos y su transformación positiva. Los creé mediante Canva y aquí está ese factor de personificación del hilo conductor, eso que nunca han visto los miembros del tribunal. Os voy a enseñar aquí dos que tengo. Esta sería la versión mala, Warming, y la versión buena. Y claro, yo relacioné esta misión, que era la última, con el objetivo de desarrollo sostenible 13, acción por el clima. Entonces, toda la situación de aprendizaje iba enfocada a ese objetivo de desarrollo sostenible y al conseguir transformar a Warming, que era la versión mala, en Justice, la versión buena. Entonces ellos tenían su cuaderno de misiones, pegaban al villano en su versión negativa y una vez conseguíamos todos nuestros objetivos de la situación de aprendizaje y realizábamos nuestro proyecto final, ya conseguíamos transformarlo y les entregábamos de manera digital la pegatina del villano transformado. Y que ellos digitalmente, mediante Canva, o al menos eso era lo que yo proponía, pegaban su cromo de manera digital en su cuaderno. Entonces ahí teníamos ya los objetivos de desarrollo sostenible, teníamos la globalización, porque a través de todas las áreas ellos necesitaban los contenidos de cada área para transformar a ese villano. Entonces teníamos la globalización, esa interdisciplinariedad, teníamos los retos del siglo XXI y la lectura. ¿Cómo trabajábamos la lectura mediante este hilo conductor? Pues bien, ellos disponían de un cuaderno noticioso
noticiero lector, y en él iban guardando noticias reales que pasaban en el mundo relacionadas con el villano de la misión. No teníamos por qué tener una noticia diferente para cada día, sino leer la mitad de una noticia un día y trabajar esa información mediante actividades de antes, durante y después de la lectura, y seguir también al día siguiente, es decir, utilizar una misma noticia a lo mejor para una semana completa, porque también se tenga que releer para sacar información más específica, etc. Entonces ahí teníamos también el tratamiento de la lectura. Y en su cuaderno de misiones tenían un apartado que estaba totalmente dedicado a la autoevaluación, a cómo hemos conseguido transformar al villano, trabajando así, sí o sí, en todas las situaciones de aprendizaje, esa autoevaluación del alumnado, para que sean conscientes de cómo han aprendido, para qué y por qué. Pues ya tenemos los 3 hilos conductores de ejemplo que sí o sí van a llamar la atención de tu tribunal, y que no solo eso, sino que les van a hacer ver que sabes incluir esos aspectos fundamentales que sí o sí te piden, como hemos comentado anteriormente a lo largo del vídeo. Además, tienen esa parte de personalización única que van a hacer que el tribunal les suene a novedad, que llamen la atención y que no la hayan visto jamás antes en otro opositor o opositora. Y antes de finalizar, me gustaría daros un consejo que para mí fue la base de mi proceso de oposición. Crea tu propuesta didáctica pensando siempre en llevarla a la realidad, pensando siempre en tus niños y niñas, porque esto no solo te va a quitar trabajo cuando por fin consigas tu plaza, sino también van a hacer que suenes realista al tribunal y que seas capaz de demostrarle el pedazo de maestro o maestra que eres. Pues esto sería todo. Un like y una suscripción se agradece mucho, y debajo en la descripción tenéis toda la información relativa a la preparación con nuestra academia OpoMind. Un saludo, adiós.